Un joven y su camello hicieron lo imposible para salvar a su aldea en el vasto corazón del desierto, donde las dunas de arena se mueven con el viento como olas doradas en un mar sin fin, se encontraba una pequeña aldea. Y en los límites de esa aldea, en una humilde morada de adobe y paja, vivía un joven llamado Omar. Antes de sumergirnos en esta historia de fe, te invitamos a compartir esta bendición con otros. Un me gusta es un gesto de gratitud, y suscribirte es abrir tu corazón a más relatos que alimentan el alma. Que la paz de Dios sea contigo mientras escuchas. En medio del silencio y la soledad del viento, Omar encontraba la paz. No poseía grandes riquezas ni lujos, pero su corazón atesoraba algo que muchos habían perdido, una fe inquebrantable en Dios y una nobleza que no conocía la envidia. Su única compañía era Salem, un viejo camello de pelaje claro y mirada profunda, la única herencia de su difunto padre. Para Omar, Salem no era una simple bestia de carga, era su amigo, su confidente, su familia. Juntos, compartían las arduas jornadas bajo el sol del desierto y las noches heladas bajo un manto de estrellas que parecía tocar el infinito. A menudo, Omar le hablaba como a un hermano. Le confiaba sus sueños, sus miedos y la esperanza de que algún día, el Eterno le concedería la oportunidad de prosperar sin jamás perder la humildad que lo definía. A pesar de su pobreza, de su boca nunca salía una queja. Cada mañana, antes de que el sol se levantara, Omar elevaba sus manos al cielo y agradecía. Agradecía por el milagro de la vida, por el aire que llenaba sus pulmones, por el pan sencillo sobre su mesa y por la compañía de su fiel amigo, que era el recuerdo vivo de su padre. En el pueblo, su bondad era conocida por todos. Era el joven siempre dispuesto a tender una mano al necesitado. Si veía a un anciano luchando con una carga de leña, se apresuraba a ayudar. Si encontraba a una viuda con su pequeño hijo en el camino, les ofrecía su ayuda sin dudar. Permítame, Señor, decía con voz compasiva. Mi camello llevará su carga por usted. Y Salem, como si entendiera la nobleza de su amo, aceptaba la carga con un alegre resoplido. Omar se ganaba la vida con su camello, transportando víveres y leña para los habitantes del pueblo. Algunos lo admiraban en silencio, reconociendo la grandeza de su espíritu. Otros, sin embargo, se burlaban de él. Un solo camello no es signo de prosperidad, sino de miseria, decían entre risas. Pero las palabras vacías no encontraban eco en el corazón de Omar. Él sabía que su verdadero valor no residía en lo que poseía, sino en su fe, en su trabajo honrado y en la pureza de su alma. En las noches, bajo el cielo estrellado, solía mirar a Salem y decirle con una sonrisa, «Viejo amigo, fuiste el compañero de mi padre en innumerables viajes. El destino te arrebató a tus compañeros, y a mi padre también. Pero ahora, eres mi hermano. Y te prometo que algún día, si Dios lo permite, tendrás compañía de nuevo, y quizás el Eterno me conceda una a mí también». En esos momentos, Omar sentía que no estaba solo. Sabía que Dios lo observaba, y que su vida, por humilde que fuera, tenía un propósito más grande de lo que podía comprender. En esa misma aldea vivía don Samir, el hombre más rico del lugar. Era dueño de vastos cultivos, rebaños de ovejas, vacas y caballos. Tenía una hija, Laila, cuya belleza era tan delicada como el amanecer en el desierto. Pero a pesar de su abundancia material, don Samir era un hombre de corazón arrogante. Cada vez que veía a Omar cruzar el mercado, se burlaba en voz alta para que todos lo oyeran, «Miren. Ahí va Omar, el hombre del desierto, que trata a su viejo camello como si fuera su hermano. Seguro que el animal come mejor que él». Las risas crueles resonaban en el mercado. Pero Omar nunca respondía con ira. Su corazón, forjado en la fe, sabía que el orgullo es un desierto más árido que la propia arena.
Un día, con una calma que desarmó a todos, respondió: Don Samir, el valor de los hombres no se mide por lo que poseen, sino por lo que agradecen. Usted tiene abundancia, pero si un día el agua escaseara, ni todos sus caballos podrían encontrarle un manantial. Mi viejo camello y yo no tenemos riquezas, pero sí tenemos fe. Y la fe, cuando es puesta a prueba, vale más que todo el oro del mundo. Un silencio profundo cubrió el lugar. Don Samir, irritado y sin palabras, se alejó con una sonrisa forzada. Desde ese día, muchos comenzaron a ver a Omar con otros ojos. Ya no veían solo al joven pobre, sino a un hombre cuya sabiduría no podía ser comprada con dinero. Lo que nadie sabía era que Dios tenía un propósito mayor para él y su camello, pues una sequía implacable se acercaba, y a través de ellos, el pueblo entero sería librado de la muerte. En el corazón de la aldea existía un pozo, una bendición que había sustentado a generaciones. De sus profundidades brotaba un agua clara y fresca, un regalo de Dios en medio del desierto. Gracias a él, la vida florecía. Cada mañana, Omar acudía al pozo con Salem, y antes de sacar agua, juntaba sus manos en una oración silenciosa de gratitud. Dios mío, gracias por esta fuente de vida. Si algún día nos faltara, cúbrenos con tu misericordia y no nos dejes perecer. Un día, mientras estaba allí, vio a Laila, la hija de Don Samir, luchando por sacar un pesado cántaro de agua. Los hombres a su alrededor la observaban, pero ninguno se atrevía a ayudar por temor a la ira de su padre. Omar, sin dudarlo, se acercó. «Permíteme ayudarte, Laila», dijo con respeto. Ella lo miró sorprendida. Reconoció al joven del que su padre se burlaba, pero en su mirada no vio pobreza, sino una sinceridad que nunca antes había conocido. Con facilidad, Omar llenó el cántaro y lo depositó junto a ella. Laila le sonrió con timidez, y en ese instante, una chispa silenciosa nació entre ellos. Pero el momento fue interrumpido por la llegada furiosa de Don Samir. «Omar, aléjate de mi hija. No eres digno ni de mirarla», gritó. Con la misma calma de siempre, Omar respondió: «Señor Samir, solo la he ayudado. Es mi deber ayudar a quien lo necesita». Laila se quedó inmóvil, su corazón cautivado por la nobleza de aquel joven humilde. Y aunque Omar se alejó en silencio, su corazón también había quedado marcado por la dulzura de la joven que lo miró con ternura y no con desprecio. Los días pasaron, y el presagio de la sequía comenzó a manifestarse. Una mañana, junto al pozo, Salem se mostró inquieto. Olfateó el aire seco y emitió un sonido profundo, casi un lamento. Los aldeanos se rieron, pero Omar supo que era una advertencia. Pronto, el pozo que siempre había sido generoso comenzó a fallar. El nivel del agua bajaba día tras día. Los cultivos se secaron, las hojas perdieron su verdor y la tierra se agrietó. Los animales se enflaquecieron y la desesperación se apoderó de la gente. El lugar de encuentro y alegría se convirtió en un nido de miedo y acusaciones. Y las miradas, envenenadas por la angustia, se volvieron hacia Omar. «Tú eres el culpable», gritó un hombre. «Tus extrañas oraciones han traído esta desgracia sobre nosotros». La multitud, contagiada por el pánico, lo rodeó. Omar, con el corazón dolido pero con la fe intacta, les habló: «Hermanos, yo no soy culpable. Solo Dios conoce el propósito de esta prueba. No perdamos la fe, pues aún en medio del desierto, Él puede hacer brotar una fuente de agua». Pero sus palabras no encontraron consuelo en los corazones endurecidos por el miedo. Esa noche, mientras el pueblo dormía sumido en la desesperanza, Omar se arrodilló bajo un cielo sin estrellas y oró con el alma quebrada. «Eterno Dios, ten misericordia de mi pueblo. No mires sus palabras, sino su sufrimiento. Sálvalos.
Si alguien debe ser probado, que sea yo, pero salva a mi gente. Al amanecer, Salem comenzó a comportarse de manera extraña. Se movía inquieto y se inclinaba, insistiendo para que Omar lo montara. Entonces, una voz clara resonó en la mente de Omar, una certeza plantada por Dios mismo: Omar, monta el camello. Él encontrará agua para tu pueblo. Sin dudar, Omar obedeció. Con la poca agua que le quedaba, partió hacia lo desconocido, guiado únicamente por la sabiduría de su fiel amigo y la fe en su corazón. En el nombre de Dios, marchemos, susurró. Durante 3 días y 3 noches, viajaron por un desierto implacable. En el pueblo, la gente murmuraba que Omar los había abandonado para salvarse a sí mismo. Pero lejos de allí, cuando las fuerzas de Omar estaban a punto de agotarse, Salem levantó la cabeza, olfateó el aire y avanzó con renovado vigor. Y entonces, Omar lo vio, un milagro. Un oasis resplandeciente en medio de la nada, con palmeras, vegetación y aguas cristalinas. Con lágrimas de gratitud, Omar cayó de rodillas. Gracias, Dios mío. Tu misericordia no tiene fin. Abrazó a Salem, su salvador, y después de beber y reponer fuerzas, emprendieron el camino de regreso. Llegaron al atardecer, encontrando a la aldea reunida junto al pozo seco, sus rostros marcados por la desesperanza. La voz de Omar rompió el silencio mortal: hermanos. Hemos encontrado agua. El Eterno no nos ha abandonado. La gente corrió hacia él, incrédula. Don Samir lo enfrentó, escéptico. ¿Cómo podemos creerte? ¿Un joven pobre y su viejo camello? Antes de que Omar pudiera responder, Laila se interpuso con valentía. Basta, padre. Deja tu orgullo. Omar ha demostrado más fe y valor que todos nosotros. Si dudamos, moriremos. Él nos está ofreciendo la vida. Vencido por la verdad en las palabras de su hija, don Samir bajó la cabeza. El pueblo, inspirado por el coraje de Laila, se preparó para partir. Esa noche, bajo la luna, comenzó el éxodo. Omar guió a su pueblo a través del desierto, con Laila a su lado sobre Salem. Cuando la sed y el cansancio amenazaban con vencerlos, la fe de Omar los sostenía. Aguanten. Ya falta poco. Dios no nos trajo hasta aquí para morir. Y al amanecer del 4.º día, el oasis apareció ante sus ojos. Un grito de júbilo y alabanza se elevó al cielo. La gente corrió hacia el agua, llorando de alegría. Los que se habían burlado de Omar ahora le pedían perdón. Don Samir se acercó con humildad. Omar, perdóname. Hoy sé que el Eterno está contigo. El hombre rico miró a su hija y al joven que había salvado a todos. Veo que se aman. Te la entrego como esposa. Y junto a ella, te daré rebaños y tierras. Lo mereces todo. Mientras Omar y Laila se abrazaban, un sonido de júbilo llenó el aire. Salem rebuznaba de alegría. Y como si el cielo mismo respondiera, una manada de camellos salvajes apareció en el horizonte. La promesa se había cumplido. Salem ya no estaría solo. Así, el oasis se convirtió en su nuevo hogar. Omar y Laila se casaron, tuvieron hijos y prosperaron junto a un pueblo que había aprendido a temer y amar a Dios. Y el recuerdo de Omar y su noble camello Salem perduró por generaciones, como la prueba viviente de que la fe, humilde y verdadera, puede hacer florecer la vida incluso en el desierto más árido. Que esta historia te recuerde que, incluso en los momentos más difíciles de tu vida, la fe es el oasis que Dios nos promete. Que su bendición y su paz te acompañen siempre.